12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Como subversiva, calificó la reforma del Estatuto para la Transición aprobada ayer en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2015 el Procurador Especial del Gobierno interino Enrique Sánchez Falcón, en vista que despoja de sus funciones al presidente encargado Juan Guaidó. En opinión del abogado, la propuesta aprobada por el Parlamento legítimo pone en riesgo los recursos y bienes de Venezuela que están en litigio en el exterior. Todo eso influye en la mentalidad de los jueces que están decidiendo asuntos que tienen que ver con los activos de Venezuela. Y obviamente influyen negativamente. No es lo mismo tener un gobierno, digamos, soportado debidamente por los sectores democráticos del país, que esta suerte de ausencia de unidad y de desorden institucional en que estamos viviendo. Esa propuesta para mí es fundamentalmente no solo inconstitucional, sino subversiva, porque de reducir al presidente de la República. El abogado advirtió que el gobierno parlamentario que plantea la reforma del Estatuto para la Transición es contrario a la Carta Magna vigente en nuestro país. Es evidente que ese gobierno supuestamente parlamentario que se pretende establecer es absolutamente contrario a la Constitución. Nuestro régimen es un régimen presidencialista, es un régimen en el que el presidente de la República es quien dirige la acción de gobierno, fija la orientación política gubernamental general. Alterar eso es alterar lo que está previsto en la Constitución y hacer prácticamente nada. Esa afirmación que se ha hecho siempre respecto del Estatuto de la Transición, que es tratar de rescatar la Constitución desde la Constitución. Esta es una fórmula por la cual se apartan por completo de la Constitución y antes que rescatarla lo que hacen es crear condiciones para que sea aún más difícil el cese de la usurpación. O sea, la actividad constitucional, institucional que se supone debe ejercer el gobierno interino queda absolutamente disminuida. Pacientes del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos fallecieron la semana pasada, según informó la organización no gubernamental Prepara Familia. Se trata de Damián Naranjo, de 6 años de edad, quien murió el martes 21 de diciembre, y Yairelis Fernández, de 7 años de edad, quien murió el miércoles 22. Pedimos para que Dios los acoja con sus brazos y dé fortaleza a toda su familia para sobrellevar este momento. El equipo de Prepara Familia, colaboradores y voluntarios se unen al duelo que embarga a sus familiares y amistades, manifestó este martes la ONG en un comunicado publicado en sus redes sociales. En otras informaciones, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja prestar asistencia en el caso del teniente coronel Irber Marín Chaparro, quien inició una huelga de hambre hace días en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, en protesta por las torturas de las que ha sido víctima. La organización no gubernamental también solicitó al Ministerio Público y a la Defensa o la Defensoría del Pueblo prestar asistencia en el caso del teniente coronel Chaparro, quien fue detenido de forma arbitraria el pasado 16 de marzo de 2018. Entre tanto, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea, Rafael Uzcategui, indicó que los sectores más afectados por las detenciones arbitrarias durante el estado de alarma decretado por la pandemia en Venezuela se cuentan los dirigentes políticos, los trabajadores de salud, los periodistas, los dirigentes sindicales y los defensores de derechos humanos. Fueron los que sufrieron mayores detenciones arbitrarias. En primer lugar, los miembros de las organizaciones políticas. En segundo lugar, los doctores y enfermeros y miembros del personal de salud,
que por denunciar esa situación de limitaciones para atender a la enfermedad también sufrieron detenciones arbitrarias. En tercer lugar, los periodistas y los medios de comunicación. Durante los primeros 15 meses de la cuarentena en nuestro país, más de 60 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron privados de libertad por realizar su trabajo. Luego están los sindicalistas y los trabajadores por movilizarse en demanda de mejores condiciones laborales. Y finalmente los trabajadores humanitarios y los defensores de derechos humanos relativa a los derechos civiles y políticos. Entre tanto, el Colegio Nacional de Periodistas rechazó el cierre de la emisora radial Astro 97.7 FM con sede en el municipio Ospino del estado Portuguesa, ejecutado este 27 de diciembre por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. La seccional portuguesa del gremio periodístico calificó esta acción de nuevo golpe a la libertad de expresión. CONATEL acudió este lunes 27 de diciembre a la sede de la emisora 97.7 FM para concretar la medida en contra de la estación radial que emite su señal en todo el territorio del estado portuguesa, además de los estados Barinas y Cojedes. La estación es propiedad del actual alcalde del municipio Ospino, Carlos Barrios, electo el pasado 21 de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. En internacionales, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo este lunes que en materia de política exterior, su futuro gobierno, que asume el 11 de marzo de 2022, priorizará la relación de la Alianza del Pacífico en el país, que integra junto a Colombia, México y Perú. Vamos a darle al futuro una prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador de México, con el presidente Iván Duque de Colombia y hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú, señaló. Sin embargo, el mandatario electo de Chile adelantó que no va a acompañar al presidente saliente Sebastián Piñera a las cumbres que la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de Integración de América del Sur, PROSUR, que se realizará entre el 26 y 27 de enero en Colombia. Quiero contarles, que he conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido el no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado, que por cierto las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes, para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile. Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia. Hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú y respecto a PROSUR nos parece que esa es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, la crisis climática, las crisis migratorias y, por cierto, la cooperación tanto económica como el fortalecimiento de la democracia. Esa es nuestra decisión, se la comuniqué primero al presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden advirtió este lunes que algunos hospitales pueden desbordarse por los nuevos casos de COVID-19, pero aseguró que en general el país está bien preparado para enfrentar esta nueva oleada y que la población no debe entrar en pánico. En una reunión virtual de la Casa Blanca con varios gobernadores y asesores sanitarios este lunes, el mandatario norteamericano destacó que la rápida propagación de la variante Omicron no tendrá el mismo impacto que el surgimiento inicial de la pandemia en 2020, ni de la aparición de la variante Delta de este año. Omicron es una fuente de preocupación, pero no debe ser una fuente de pánico, señaló. Estados Unidos ha hecho progresos, las cosas están mejor, pero sabemos que los casos están aumentando. Aún tenemos decenas de millones de personas no vacunadas y estamos viendo las hospitalizaciones aumentar. Significa que nuestros hospitales en algunas zonas se desbordarán, tanto en equipamiento como personal. Entre tanto, el Ministerio de Salud del Reino Unido informó este lunes que Inglaterra
contactó su récord de contagio de coronavirus al día de Navidad, un total de 113.628 después de 2 días sin actualizar los datos de la pandemia y en el marco de un significativo recrudecimiento de la situación en el país europeo. Pese al alza de infectados, el país no impondrá nuevas restricciones antes de fin de año. Según los datos actualizados, este lunes Inglaterra confirmó 103.558.000 casos el domingo, mientras que durante esta jornada se ha contabilizado 98.515. En Francia, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, explicó este martes que para los escolares que hayan tenido contacto con un colega positivo y quieran regresar a las aulas de primaria, entre 5 a 11 años, pedirán 2 tests negativos en vez de 1 como actualmente. Blanquer destacó estas y otras medidas comunicadas el lunes luego del Consejo de Ministros extraordinario para contrarrestar la 5ª ola de COVID-19, en las que, no obstante, se excluyen decisiones drásticas como el cierre temporal de la escuela con el prolongamiento de las vacaciones navideñas más allá del 3 de enero de 2022. Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en España, mostró este martes su respaldo a la celebración de las uvas que se festejan en Nochevieja en la Puerta del Sol, al considerar que la probabilidad de transmisión queda francamente reducida si se cumplen los protocolos de distanciamiento social entre grupos y no conviventes, el uso de mascarilla y la reducción de aforo a 7.000 personas. Así lo indicó este lunes la directora general de Salud Pública, Elena Agradadas, en una rueda de prensa junto al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus. El Ayuntamiento de Madrid ha valorado muy profundamente todas las medidas que nosotros les hemos propuesto, que se proponen para prevenir la transmisión. Se ha reducido el aforo potencial que tiene la Puerta del Sol en más de un 70% realmente, y además va a haber un refuerzo de la vigilancia del cumplimiento de esas medidas, no solamente con policía físico, con presencia física, sino además utilizando otro tipo de métodos de metodología tecnológica como los drones y demás, para controlar que realmente los posibles grupos que entran de convivientes o de contacto, grupos que entran en la Puerta del Sol, se mantengan estrictamente en contacto con su propio grupo, y siempre manteniendo distancias de seguridad al resto de los grupos. Que si pensamos en una situación como ha sido la época estival, ¿no? Las recomendaciones que hacíamos para la utilización al aire libre de piscinas, playas y demás son razonablemente similares. Y en materia económica, las tarifas de Rockme en la telefonía móvil desaparecerán desde el 1 de enero de 2022. Dentro de la comunidad andina que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Una medida que beneficiará a unos 111 millones de personas que habitan en el territorio, compuestos por estos 4 países. De esta forma, no tendrán que abandonar ningún recargo adicional por el servicio de la llamada internacional bajo la modalidad de pospago en los países de la comunidad, informó este lunes el organismo internacional en un comunicado. La eliminación del Rockme se producirá gracias a la entrada de vigor de la decisión 854, norma supranacional aprobada el 19 de febrero de 2020 por 4 países y de obligatoriedad cumplimiento en todos ellos. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $76.73 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $79.62 el barril. Y en materia deportiva, el exfutbolista Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona, ha muerto tras sufrir un ataque cardíaco en su residencia de Monte de Procida, en la provincia de Nápoles, sur de Italia, donde la estrella argentina sigue siendo un ídolo popular, informaron hoy medios locales.
El menor de los Maradona, de 52 años, murió esta madrugada en su casa, a donde acudieron los servicios de emergencia de Pozzuoli rápidamente, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento, según las fuentes que aseguran que Maradona tenía previsto someterse a exámenes cardíacos en breve. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.